Se lo va arrojando el fuego y el fuego va dándose forma. Es reggaetón, pero es muy raro. Tu inteligencia es lo que te hace imbécil. Dios es el poeta, ¡Cascarones vacíos! pero la música es de Satanás. No podemos esperar esos que están ahí que no van a cambiar nada. Todos saben que la vida es otra cosa. Que escuche el que tiene dientes y escupa el que perdió la voz. Que perdió la voz, que perdió la voz, que perdió la voz, que perdió la voz, que perdió la voz. Yo. Para todos los barrios. Para que lo piensen, para que lo bailen. Nueva Alianza. Esta es la primera feria cartonera que estamos realizando acá en Asunción, Paraguay, 2011, con 10 cartoneras de la región: Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguaylandia, Pontapona. Y queremos fortalecer el movimiento independiente, autogestivo de las editoras, en este caso cartoneras, y también las otras que participan, por ejemplo, de la FLIA independiente y amorosa de Baires y de todas las regiones del mundo sublunar. Soy de Montevideo, Uruguay, de Nuevo París. Nuevo París es un barrio del oeste de Montevideo, muy olvidado, muy pobre, pero con mucha vida y con mucha cumbia y con mucho disfrute. Pero ese disfrute de barrio, que tiene que ver con la clase que jamás nos vamos a olvidar y que está marcado. Simplemente mi literatura es una literatura de fiesta, pero no de la fiesta con la que me crié toda la vida desde chico, con la fiesta de los chorizos, la parrilla, la cumbia y la sidra en fin de año. Y bueno, nosotros como somos criados en un barrio donde pasaban todas estas cosas, del asado, de la fiesta, de salir a festejar, de tirar petardos en la Navidad, no sé, esas cosas que seguramente mucha gente lo tenga y lo haga o lo haya hecho. Nosotros lo vemos como una cuestión así súper esencial en nuestra literatura, es como la raíz, la base. Los textos que voy a leer hoy son del último estilo, digamos, que estoy utilizando. El mix de español, guaraní
el juego con las paranomancias. De la invasión civilizatoria. Salamina, por ejemplo, solo traga mosquitos y hormigas, y penes y slit de menta, semen y esperma, una mamífera de la leche masculina. Su cuerpo increíblemente mantiene la pureza del paisaje chaqueño o del desierto magrebí. Tomar un poco de vino mientras bailo desnuda frente a este espejo y tocar mi sexo. Sentir cómo respira a través de mí. Hacerlo temblar hasta que quede húmedo de flujos, de sudor, de saliva, de lágrimas. Naciste ya con 1000 millones de años. Tu tiempo es igual al infinito. No eres joven ni viejo, no eres nada. Ahora mira la piedra, el profundo silencio ante lo eterno, la gravedad, el peso del ser pétreo. Inclínate, salúdala con toda la debida reverencia. En las puertas del infierno. Nos invaden mariposas amarillas. Pequeños soles de algodón. Somos Androide y Alexei, la versión karate de los vientos del Papa. También el Papa es un grupo más grande con batería y todo, pero ahora vamos a tocar una versión tranqui, así. Por su concha. Chicos paraguayenses, hoy empiezan las pinturas que Domador de Jacaré. É um evento para despertar o interesse pela cultura de los chicos desde bem temprano, para no futuro ter um câmbio melhor em nosso país. Porque se queremos cambiar o país, temos que investir na criatura, e fortalecê-lo, apoiá-lo na cultura, para assim que tenha um desenvolvimento intelectual no futuro, incentivar os chicos desde chicos bem pequenitos a ser a diferença no futuro em nosso país. Es un evento único en América porque reúne todas las cartoneras de América. Nuestro estilo es cartón, color y amor, básicamente. Bueno, gracias a Dios hoy ya somos una cooperativa y estamos trabajando
bastante, publicando mucho y queremos que esta sea la piedra basal y fundamental del movimiento cartonero latinoamericano. Hemos desarrollado un trabajo con los niños de la calle en primera instancia, luego con niños con deficiencias auditivas, sordomudos, luego con colegios, con escuelas, etcétera, ¿no? Entonces el principio nuestro es tratar de difundir literatura, generar promoción de lectura, buscar incentivar que los jóvenes puedan acercarse a la narrativa, a la poesía. Ahora estoy orientado a escribir poesía real, posible, que se puede decir. Digo, esta mesa es azul y sobre eso trabajarnos. Yo escribo generalmente poesía, me gusta también el ensayo. Lo que más me interesa al escribir es este estilo un tanto más que pasa de lo simbólico a lo que sería un surrealismo sucio. Nos tocó vivir una situación de violencia innecesaria por parte de los pacos, de los carabineros, de la policía. Y entonces estábamos con una rabia y con esta idea. Armamos Cizarra, que resiste. Convivo con arcos y puentes, paltos, lirios, niños y jóvenes despertando. Camino por el pasillo y voy dejando estelas sin historia. Nunca he luchado entre cuerpos linchados. Convivo con el olvido, convivo con la pena de olvidar. Es una propuesta muy novedosa en cuanto a la temática porque es justamente la subversión de la poesía. Y es un libro muy radical, o sea, en muchos aspectos, no solamente en la cuestión sonora, ¿no? Sino también en la cuestión del concepto, ¿no? Giren la letra cada vez que terminen. El reloj es la ilusión óptica del monumento. Busquen la respuesta en las próstatas de las velas encendidas. Porque el libro se llama Taller Subverso, ¿no? Entonces la idea es que el lector accione, ¿no? Accione a partir de lo que está leyendo, ¿no? Y lo que más se trata esta movida en general es de entrelazar proyectos que casi no existen. Final. Ella revisaba papeles inservibles en la última rama de la fiesta, pero no existen. Dando con la sierra, inventada para vengar en llenos aparentes. Podemos mostrar el librito Toro de Carla Sabulo, una poeta argentina que aquí está cosiendo libritos. Lo fotocopiamos acá enfrente y lo armamos y lo leímos ayer y nada, es un libro muy personal. Si no duermo, no es por mi culpa. Mi inocencia es una beba furiosa que berrea sin parar. Tu inocencia es una beba igual, dormida al fin de madrugada. Ahora las palabras buscan su razón como raíces. Vine como en una especie de formato DJ a traer un poco de música, que lo que hago en particular en este caso es traer como electrocumbia, así que bueno, también vinimos como en la faceta de escritor. Otra de las cosas que hacemos es escribir también, y trajimos unos libros de poesía y literatura gay, barrial, actual, que bueno,